Buenas noches y agradecidos con su audiencia por acompañarnos a lo largo del recorrido de su noticiero a las 8:45. Pasamos en esta segunda etapa a las entrevistas, en donde hemos preparado para este día dos entrevistas que están directamente vinculadas a la agenda noticiosa y los temas que están marcando el debate político en el país. Y es que en el primer tema discutiremos respecto de la integración de la Corte de Constitucionalidad luego de que dos magistrados que estaban pendientes de resolver pues algunas impugnaciones a las elecciones en el Colegio de Abogados pues ya fueron juramentados y tomaron posición de los respectivos cargos. Y en el segundo tema estaremos conversando respecto de las expectativas que hay en torno a la visita el próximo lunes de la vicepresidenta Kamala Harris a nuestro país. Así que le invitamos a que nos acompañe. Son dos temas de completa actualidad y que esperamos sean de su interés, pero además de utilidad para la toma de sus decisiones. Y como todos los viernes, hoy en una noche lluviosa, me acompaña María Inés Rivera. María Inés, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo a las 8:45. Sí, definitivamente una noche bastante lluviosa. Bueno, ya entrando en el invierno, ¿no? Mayo, Sí. junio, que es lo que se espera. Y con temas de gran interés, ¿no? El próximo lunes que ya viene la vicepresidenta de los Estados Unidos, que hablará con los sectores que escogió, digamos, la embajada para que puedan dialogar, hablar un poco acerca de estas causas de migración. Y ahora, pues que ya tenemos casi una Corte de Constitucionalidad completamente integrada, ¿no? Así que también... Y las expectativas para el lunes, además, María Inés, porque es la primera vez que la vicepresidenta pues hace una visita internacional, es Guatemala, el país seleccionado. Pues veremos cuáles son las demandas de Estados Unidos que presentará la administración del presidente Alejandro Yamatei. Y para entrar directamente en el tema, la Corte de Constitucionalidad ha tenido un papel central en el debate de las grandes crisis de la democracia, desde la transición a la democracia en 1986, y es precisamente por ello que se ha convertido en una institución determinante para la resolución de conflictos de última instancia y sobre todo para poder enmendar los errores cometidos en la República Guatemalteca. Para discutir sobre la importancia que tiene la Corte de Constitucionalidad, los retos de esta nueva Corte de Constitucionalidad e igualmente las implicaciones de la casi total integración de los nuevos magistrados para el nuevo periodo de la Corte de Constitucionalidad, hemos invitado al licenciado Ignacio Andrade, constitucionalista, y al licenciado Freddy Sánchez, también experto en el tema constitucional, para que nos acompañen en el recorrido del análisis de lo que está sucediendo en torno a la Corte de Constitucionalidad. Ambos, muy buenas noches. A ambos, pues qué gusto. Licenciado Andrade, para arrancar con usted, pues ya veníamos hablando un poco acerca del rol importante que ha jugado la Corte de Constitucionalidad a lo largo de estos años, sobre todo viniendo de la era democrática. Pero digamos, también la conformación completa de esta CC ha sido un camino bastante complejo, digamos, a futuro y viniendo de este último periodo de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué retos, cuáles son los retos principales que usted ve que va a enfrentar esta nueva magistratura dentro de la Corte de Constitucionalidad? Sí, quizás creo que vale la pena iniciar indicando o resaltando lo que ustedes ya señalaban. La Corte de Constitucionalidad ha tenido un rol fundamental en los principales problemas que ha tenido el país. En este caso en particular, la Corte ha resultado, ha tenido parte de algunos embates que han afectado su carácter como órgano máximo, y el reto quizás principal de la Corte es recuperar y retener la legitimidad como órgano de control constitucional legítimo. Esto enmarcado dentro del rol que la propia Constitución le da a la Corte de Constitucionalidad, es decir, que la Corte no adquiera un papel de legislador o un papel de ejecutor, sino que establezca su función como órgano de control constitucional, de los límites de la actuación del Estado frente al ciudadano común. Ese es quizás el reto y el rol fundamental, es decir, regresar a la Corte a su rol
de contralor y no darle un rol activista que quizás básicamente ha promovido de alguna manera la división y no ha tenido el carácter necesario como para entender cuáles son sus limitaciones como órgano. La Corte es órgano máximo, pero no es un órgano sin control, y ese control es importante de entender, y quizás ese es el reto máximo que tenga la Corte. Muchas gracias. Licenciado Sánchez, y parte de los controles precisamente del Poder Constitucional es su integración misma, y es que los delegados o los designados por el Colegio de Abogados y Notarios es uno de los espacios en que se pueden impugnar los procesos de elecciones para estos cargos, y precisamente los dos magistrados, tanto el titular y la suplente, fueron impugnados. ¿Podría presentarle a nuestra audiencia cuál es el estado de situación de las impugnaciones, teniendo en cuenta que los dos magistrados ya fueron prácticamente, pues ya han tomado posesión de sus cargos luego de que presuntamente ya fueron evacuados todos los elementos de impugnación presentados? Sí, buenas noches, Cristian. Sí es importante manifestar que el día de ayer tomaron posesión de sus cargos, tanto el titular como la suplente, relacionados a la elección que se celebró en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en este año. Hemos observado que es una decisión bastante compleja, ya que en este caso particular, pues se suscitaron varias impugnaciones, las cuales pues, fueron conocidas por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en donde también por el mismo órgano encargado, pero a mi juicio, independientemente de las connotaciones que han tenido las impugnaciones, es importante advertir que hoy ya está integrado, derivado especialmente de una elección que se efectuó democrática en el Colegio de Abogados, en donde pues asistieron en segunda vuelta más de 4,000 profesionales a elegir tanto al titular como a la suplente. Es interesante hacer del conocimiento a los profesionales y a los ciudadanos guatemaltecos que, derivado de las mismas circunstancias que se suscitaron ayer, por eso la República, que de igual forma la toma de posesión, juramentación y toma de posesión en la Corte de Constitucionalidad, pues esto ya también le da un parámetro de certeza y seguridad jurídica a esta elección, lo cual pues considero que en relación a las acciones interpuestas, una a la cual pues considero fue impugnada a través de la acción constitucional de amparo. Sin embargo, creo importante destacar que a raíz de esa impugnación, pues estas ya van quedando, ya se van desvaneciendo las mismas, porque ya la Corte de Constitucionalidad se integra con la elección específicamente de los connotados juristas que el día de ayer pues tomaron posesión. Ahora, licenciado Andrade, digamos, hablando un poco de esto que decía ya Cristian, y del tema, digamos, de la integración de la Corte de Constitucionalidad, aún, digamos, no se ha llevado a cabo la juramentación de la magistrada Gloria Porras. Digamos, ¿qué escenario ve usted respecto a la magistratura titular nombrada, designada por el Consejo Superior Universitario? Digamos, ¿qué puede pasar dentro de esta situación? Sí, en este caso en particular, digamos, en tanto se dilucida la situación de la magistrada, de la ex magistrada, en este momento Gloria Porras, la función, digamos, está siendo ejercida en el caso de ella por el magistrado titular de la magistratura pasada, electo por la Universidad de San Carlos. Esa es, digamos, la situación actual. El Consejo Superior Universitario tiene, hasta donde entiendo, todavía en sus manos, digamos,
la resolución final, digamos, de cuál va a ser la situación que se va a dar en este caso. Al resolver, por ejemplo, con lugar una eventual una impugnación, el Consejo Superior Universitario tendría en sus manos el practicar una elección relativa a quién sería la persona que asumiría el cargo. La definición propiamente de cómo y de quién y de qué cargo es el que en un momento determinado sería el que fuera sujeto a elección, es una decisión pues del propio Consejo Superior Universitario. Entonces, eso es bajo la asunción pues propiamente de una declaratoria, digamos, con lugar de una impugnación. En el caso que la impugnación se declarara sin lugar y que todos los recursos se declaren sin lugar, pues la magistrada Porras sería quien le correspondería asumir bajo un procedimiento que sería el procedimiento similar al llevado a cabo con la elección de los elección de los representantes del Colegio de Abogados. Ese es más o menos el estatus, digamos, de la situación y los posibles desenlaces de esta situación. Licenciado Sánchez, y teniendo pues en cuenta que el próximo lunes nos visitará la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien ya se ha reunido con la magistrada Porras en suelo norteamericano, ¿considera usted que habrá alguna repercusión en cuanto a esa reunión? Si la vicepresidenta Harris podrá hacer algún planteamiento al Estado guatemalteco a partir de la situación en la que se encuentra en este momento la magistrada Gloria Porras, ex magistrada Gloria Porras. Pues uno de los aspectos muy interesantes es que estamos en un Estado de Derecho, ¿verdad? El Estado de Derecho es independiente, sin embargo, pues más de alguna solicitud podrá haber a través de los órganos pertinentes, pues podría ser a través de la presidencia, el Consejo de Ministros, a través de los órganos que se encuentran ahí, solicitudes que a mi juicio, pues de una u otra manera tendrán que pues, vertirse especialmente por la vicepresidenta de Estados Unidos. No olvidemos que también hay varias incidencias en este tipo de temas, varias repercusiones. Ya lo manifestaba el colega con antelación, manifestando y expresando de manera puntual cuáles son los caminos a seguir en las diferentes impugnaciones, especialmente la del Consejo Superior Universitario. A mi juicio, pues, como no se ha todavía tomado una decisión definitiva por el Consejo, aún está a la espera, pero es importante también que advertir que probablemente hayan algunas solicitudes a nivel internacional por parte de la vicepresidenta, la cual pues yo diría es una calidad de, al final de cuentas, de mandatarios que de una u otra manera pues tratarían de incidir en nuestro Estado de Derecho. Sin embargo, el tema es que somos un Estado independiente que debe de también solventar de manera precisa, coordinada, su problemática, ¿verdad?, jurídica y Licenciado Andrade, digamos, hablando un poco acerca de este rol que debe tener pues la nueva magistratura y sobre todo considerando el rol y algunas resoluciones cuestionables que tuvo la anterior magistratura de la Corte de Constitucionalidad y sobre todo usted mencionaba pues un aspecto muy importante, el garantizar ese control de la constitucionalidad, digamos. ¿Qué debemos esperar de esta magistratura en ese rol? ¿Cómo puede reñirse realmente ese rol, contribuir justamente al fortalecimiento del Estado de Derecho? Digamos, ¿hacia dónde debe apegarse para que realmente contribuya a este control de constitucionalidad que usted ya bien mencionaba? Sí, yo considero importante en este caso resaltar que la Corte en sus fallos debe de buscar en todo caso
un razonamiento adecuado de los mismos en una forma tal que sus razonamientos sean lo más apegados posibles a la Constitución Política de la República. En la medida en que regresemos a una interpretación constitucional, digamos, adecuada en vista de lo establecido por la propia Constitución, en esa medida el fallo, con un razonamiento lógico, con un razonamiento contundente, va a adquirir legitimidad. Lo que la Corte debe buscar en todo caso es adquirir legitimidad en sus fallos, y la legitimidad se obtiene básicamente buscando la razonabilidad adecuada de los fallos, pero más importante que eso, buscando evitar en un momento determinado que por ejemplo, un magistrado conozca de casos que aparecen digamos, en contra, digamos, en los cuales están involucrados sus propios intereses. Esa situación yo creo que debe de evitarse desde el punto de vista de que uno no debe de ser nunca juez de causa propia. Entonces, en la medida en que la Corte en sus actuaciones, digamos, retorne a los niveles de razonamiento, a los niveles de actuación adecuada a una independencia subjetiva de sus cosas. Subjetiva, ¿por qué? Porque yo no puedo actuar imparcialmente si hay una causa en la cual yo soy una parte involucrada. En la medida en que ese tipo de conflictos se evite, la Corte va a retomar una función en la cual definitivamente va a adquirir mucha prestancia y legitimidad. La legitimidad se gana con los fallos, y se gana, más importante que eso, con la consistencia de los fallos. Los fallos deben de ser consistentes. No es posible que en situaciones similares donde hay derechos o intereses en pugna, la Corte resuelva de una manera en cierto caso y de una manera diferente en otro. La parte importante es que la consistencia da legitimidad, y la legitimidad básicamente eleva el nivel de la Corte y permite el respeto debido al Estado de Derecho. Ahora, licenciado Sánchez, a lo largo de las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad han habido diversas controversias, entre ellas la inscripción del ex candidato presidencial, que además tenía control constitucional para no ser candidato, el general Efraín Ríos Montt, y entre esas otras sentencias que han sido controversiales. ¿Qué le queda al ciudadano, al poseedor de la soberanía según la Constitución, para poder generar controles al poder constitucional, al poder de la Corte de Constitucionalidad, teniendo en cuenta que, insisto, en las diferentes magistraturas han habido fallos controversiales que han atentado contra esa legitimidad que ha planteado el licenciado Andrade, que se gana en el ejercicio de la magistratura y que se gana con sentencias apegadas a la Constitución? Bueno, lo que se le pediría también al ciudadano guatemalteco es el respeto primero a las altas autoridades, esto es también el respeto a la misma Constitución, a las leyes del país. No debemos de olvidar que los magistrados juegan un rol muy importante en la dinámica de la sociedad. Este rol es político, es económico, es social. En tal sentido, considero que este tipo de fallos controversiales van a seguir existiendo en el país. Esto pues conllevaría también el análisis de situaciones que en muchas ocasiones no estemos de acuerdo como ciudadanos guatemaltecos respecto a los fallos que se emitan. Sin embargo, lo más importante es el respeto a esa legitimidad, el respeto a la defensa del orden constitucional, lo que implicaría como consecuencia que vamos a seguir teniendo ese tipo de fallos, porque pues, nuestro país es un país en donde a lo largo de casi 200 años, donde hablamos de una supuesta independencia,
ha venido teniendo muchos conflictos, ¿verdad? No olvidemos que a partir de hace algunos días cumplimos 36 años de vida constitucional, lo que implica también que todavía sigue vigente nuestra Constitución, es esperanzadora, aunque, como lo dicen varios autores de derecho constitucional, no estemos ligados u obligados necesariamente a continuar bajo esa vigente y que la podamos de una u otra manera efectuar los cambios que sean necesarios y que esos cambios se den a través de los fenómenos que de una u otra manera nos van atrayendo específicamente a nivel de América Latina. Esto es interesante decirlo porque pues ya hoy 36 años de vida constitucional implican también la vigencia de un Estado de Derecho, un Estado que no ha sido, eh, a veces, muchas veces, por los conflictos suscitados, por las controversias que se han efectuado, por los intereses muchas veces políticos. Sin embargo, seguimos bajo esa misma vigencia, lo que implica también el respeto a los fallos que se emitan por estos órganos. Licenciado Andrade, digamos justo en la misma línea de la pregunta que hacía Cristian, si de lo que hablábamos, pues la CC llamada a ser este órgano contralor de la constitucionalidad, encargados, como ustedes bien decían, sobre todo de construir una reputación sólida en la magistratura. ¿Qué debemos esperar y qué podemos también exigir? Digamos, ¿qué rol puede jugar el ciudadano guatemalteco y exigirle hacia los nuevos magistrados también? Yo creo que el primer aspecto y el más fundamental es entender que el país básicamente, esta Corte recibe un país polarizado. Y en esa polarización yo creo que va a ser muy importante que todos entendamos que va a haber derechos que son contrapuestos y esa contraposición de derechos entre las diversas corrientes tiene que tener una solución que tarde o temprano va a ir hacia la Corte de Constitucionalidad. Entonces, dentro de lo anterior, la labor de la Corte de ponderación de derechos siempre va a ser muy importante. Entonces, en la medida en que la Corte haga una adecuada valoración de esa ponderación de los diversos derechos que puedan estar en contraposición, eso va a ser muy importante. Desde el punto de vista de quien se administra justicia, quizás la parte fundamental sí es entender que la justicia constitucional está fundada básicamente no como un esquema táctico de utilización de derechos, sino como un mecanismo de defensa. Entonces, la función, por ejemplo, del lado de nosotros, los abogados, es no utilizar el amparo en una forma táctica, sino utilizar el amparo en una forma de protección de derechos. Y al pedido propiamente a la Corte en sí es que en sus fallos se conduzcan básicamente en una forma consistente, como lo decía anteriormente, pero que también guarden una conducta proba, que busquen en todo caso la administración de justicia pronta y efectiva. Señalaba básicamente las dificultades que esto tiene, sobre todo en cuanto a la carga administrativa de trabajo de la Corte. Y quizás ahí el punto de fondo para todos nosotros es pensar en cómo resolvemos ese problema administrativo que tiene la Corte, donde básicamente, digamos, simplemente para no atrasarse más, para ponerle un ejemplo, la Corte tendría que emitir más o menos unas 50 sentencias diarias en 5 días hábiles a la semana que tiene por año en forma ininterrumpida. Entonces, el problema es complejo. Yo creo que hay que serenamente sentarse a ver cómo se resuelven los temas fundamentales de la administración de justicia constitucional, que sí los hay,
y que estos al ser resueltos por una vía, probablemente alguna modificación que pueda hacerse a la ley de amparo, pueda mejorar la resolución de los problemas de justicia constitucional, permitiendo que los magistrados pongan la atención debida en todos los casos que así lo merezcan. Licenciado Sánchez, hay algunas denuncias que han sido presentadas al magistrado que ya ha asumido o al titular electo por el Colegio de Abogados. Es importante tener en cuenta que el haber asumido no, permite que de avanzar las investigaciones se puedan promover las acciones para levantar el derecho de antejuicio que el magistrado tuviese si las investigaciones requirieran poder acceder a información a la cual diera elementos razonables de que tuvo vinculación en el caso de las comisiones paralelas 2020. Esto implicaría presentar el requisito por parte del Ministerio Público, licenciado Sánchez. Pues en relación a esos temas, yo diría lo siguiente. Efectivamente, hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación el tema relacionado a una posible denuncia, lo cual, independientemente, aún seguimos en esa supuesta, que realmente no ha trascendido para poder presentar una acción de esa naturaleza, lo cual permitiría específicamente lo que tú ya decías y referías, pero a mi juicio es que todavía, aún manifestando específicamente que él ya tomó posesión, ya está específicamente relacionado al tema de la Corte de Constitucionalidad como magistrado, lo que implicaría necesariamente llevar un debido proceso. Ese debido proceso ya los guatemaltecos ya sabemos en algunos casos cuál es la forma de someter a un funcionario público que goza del derecho de antejuicio ante este tipo de acciones. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, si no se ha presentado, creo yo que todavía no hay investigaciones ni juicio suficientes que puedan delimitar este derecho de antejuicio y esta denuncia que pueda presentarse, lo cual pues implica que él ya en el cargo pues tendrá que ejercerlo de conformidad con la ley de amparo, visión personal y de constitucionalidad, y de igual manera también sujetarse a las normativas, porque recordemos que como funcionario pues fue electo a través de un procedimiento que está establecido en la Constitución Política de la República, y como consecuencia pues le esperan aproximadamente el resto ya casi de los 4 años y meses para poder ejercer como magistrado de la Corte Constitucional. Licenciado Andrade, ya acercándonos al final de la entrevista, le pediría sus conclusiones respecto al tema y sobre todo hablar un poco quizás acerca del modelo de designación de la Corte de Constitucionalidad, digamos, desde su punto de vista. ¿Es un modelo que ya se agotó? Digamos, ¿cuál es su análisis al respecto? Sí, concluyendo sobre el tema, definitivamente el reto de la nueva magistratura de la Corte es cómo ejercer su función interpretando la Constitución y entendiendo básicamente que su función no es la de ser corte celestial que puede hacer todo, sino que es una corte cuya actuación tiene limitaciones respecto del principio fundamental de la República y de la división de poderes y del hecho básicamente de que Guatemala es un Estado democrático. Entonces, esas son, digamos, actuaciones fundamentales y en eso radica fundamentalmente la conclusión, digamos, de lo relativo a la función de la magistratura. Ahora, respecto a la última pregunta relativa al agotamiento o no del modelo de designación de la Corte. La Corte fue modelada no como un mecanismo estrictamente jurídico y por ello su designación se hizo muy similar a la de la Constitución francesa,
donde cada uno de los organismos del Estado tenía el derecho de designar un magistrado. La academia, la Universidad de San Carlos, tenía el derecho de designar otro, y el usuario, en términos generales, el Colegio de Abogados, tenía el derecho de designar otro magistrado. La pregunta en términos generales es si la Corte debe ser un órgano estrictamente jurídico o si debe tener alguna consideración de índole política. Y la respuesta corta a eso es que el presidente, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial deben de respetar la Constitución, pero también tienen actuaciones que son de orden político. Creo que se ha cometido el error en este caso de pretender que no existen decisiones de tipo político que puedan ser tomadas. Y me parece que hay actuaciones que son de índole política que deben de ser comprendidas básicamente por el órgano máximo de interpretación constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, quizás la crítica más importante pueda ser a la integración corporativista que de alguna manera puede hacerse, pero definitivamente en cualquier definición que pueda haber al respecto necesitaría, uno, de una reforma constitucional y dos, no de una forma de sustituirlo. La forma de sustituirlo puede ser la de darle a la Corte un carácter netamente jurídico. Y quizás esa pueda ser un camino importante. Puede ser que, siguiendo lo que dice El Salvador o lo que dice Costa Rica, por ejemplo, pueda darse a una sala de lo constitucional esa labor. Creo que es precisamente la tarea de revisar cuáles son las reformas necesarias para poder mejorar la justicia constitucional. Pues a ambos el agradecimiento por haber tomado la comunicación de Canal Antigua. Les deseamos un feliz fin de semana y una agradable y descansada noche. Muy buenas noches. Feliz noche. Muy buenas. Y a usted le invitamos a que nos acompañe en la segunda entrevista. Estaremos discutiendo respecto de un evento que ha promovido el Centro para la Defensa de la Constitución, el CEDECON, en donde se ha analizado las expectativas de la visita el próximo lunes de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Quédese con nosotros porque acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.